Buenas tardes, hoy estamos con Antonio Navarro Claros, que nos va a contar 10 cosas que no se ven de Málaga. Antonio es licenciado en Geografía, Historia y Derecho. Aparte, bueno, sigue investigando y sigue estudiando y sigue formándose, ¿no, Antonio? Sí, me atrae todo lo de Málaga. La primera ciudad industrial de España fue Málaga, y siempre hay algo interesante que descubrir en Málaga. Efectivamente. Los fenicios para acá, algo de los tirios y troyanos que la fundaron hasta hoy en día, siempre hay algo. Algo ha pasado por ahí. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. De hecho, en una conversación previa contigo, notamos que Málaga fue un cantón revolucionario en su momento, que independiente, ¿no? Sí, la figura del cantonalismo en el siglo XIX, final del siglo XIX, fue de la mano de la Primera República Española y fue un intento que desgraciadamente fracasó de construir un Estado federal desde abajo hacia arriba, o sea, comenzando por las ciudades y los pueblos y luego llegar a la estructura estatal. Aquello no funcionó, pero fue un intento de construir las cosas desde una visión de libertad demasiado avanzada para su época. Y Málaga, como ya indica en su escudo de la ciudad, primera en defensa de la libertad, pues estuvo ahí. No duró más de un mes, pero fue interesante. Luego, mucha gente conoce en el Rincón de la Victoria, donde nos encontramos ahora mismo, la leyenda de la Cueva del Tesoro. Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre esa leyenda? A principios del siglo XX había un gran movimiento de canteras. Las canteras significa que se producía la cal para lo que se utilizaba en aquella época, que era darle el color blanco a las casas típicas andaluzas, ¿no? Encalar, la cal se encalaba. Y esas canteras usaban, digamos, la piedra caliza que se iba tomando de lugares donde esa piedra tenía bastante, digamos, extensión. El Cantal del Rincón de la Victoria era una zona que se adentraba en el mar con una abundante piedra caliza, y entonces, comiéndole terreno al Cantal, se descubrieron cuevas y grutas que conectaron con una leyenda antigua que hablaba de que cuando la invasión árabe estaba terminando en España, los últimos pueblos musulmanes, que no ya árabes, que eran los almorávides, pues hubo un rey de esta zona que, viendo que ya tenía que irse porque estaba casi vencido, reunió todos sus tesoros y los enterró en estas cuevas del Cantal. Según la leyenda, se preocupó de que todos los que hicieron enterrar el tesoro también quedaran enterrados para que nadie lo supiera, y quedó esa leyenda de que ahí había un tesoro. Y al esas canteras ir avanzando, se descubrieron esas cuevas, se descubrieron pasadizos. Personalmente creo siempre en ese tema porque mi padre estaba en ese mundillo de las canteras y un amigo suyo le enseñó una especie de cofrecito árabe con moneda árabe que, bueno, demostraba que realmente ahí pudo haber un tesoro que hoy por hoy aún no se ha descubierto, y que puede que esté todavía ahí. Bueno, prueba, ¿eh? La cueva del tesoro sigue estando viva. Luego, sobre otra de las insignias de Málaga, que es la Manquita, todos sabemos que, como curiosidad, le falta una torre, pero eso es de dominio público. Lo que no sabe mucha gente quizás es por qué no llegó a construirse esa segunda torre. Ese tema ahora mismo podríamos decir, salvando las diferencias de los tiempos, que está de rabiosa actualidad, y te explico. Según también cuentan las crónicas, el dinero para construir la segunda torre, la torre, todas las catedrales tienen sus dos torres, y esta segunda torre ya estaba recaudado el dinero, pero parece ser que se destinó, en aquella época, era cuando comenzaba la guerra de la independencia norteamericana, la guerra de la independencia de los norteamericanos frente a los ingleses, y parece ser que ese dinero se destinó a apoyar la causa independentista, porque era importante que se combatiera a los ingleses, y si los norteamericanos iban con los ingleses, pues los españoles apoyaban a los norteamericanos. Pero otros dicen que ya se habían preocupado algunos de dedicar ese dinero a otros menesteres, le hacen corrupciones de la época y tal. Yo me quedo con mitad y mitad. Luego, como otra curiosidad, también es conocido por todos la rivalidad entre Málaga y Sevilla. Sin embargo, también le pregunté hace tiempo por este asunto a Antonio, y por lo visto esta rivalidad es más bien reciente. Totalmente. Pero futbolística, ojo, que no y de población. La realidad histórica
es que Málaga siempre ha dependido de Granada. La Málaga musulmana era parte del reino nazarí de Granada. Tuvo una pequeña periodo como taifa del Almudí, pero realmente Málaga siempre dependió de Granada y administrativamente dependía también de Granada. Las facultades malagueñas nacieron primero como facultades de la Universidad de Granada, luego se independizaron creando la Universidad de Málaga, pero la relación social, histórica y cultural era con Granada. ¿Con quién vas a tener tu tententien? Pues con aquel que es en principio tu superior o tu ascendiente, digamos, del que nace en tu posterior evolución. Históricamente el contrapunto de los malagueños siempre fueron los granadinos, especialmente en el fútbol, ¿no? Ya te conté la anécdota de que si ibas a ver un partido del Málaga-Granada tenías que tener mucho cuidado, tanto si perdía como de ganaba, y no demostrar que eran malagueños. A partir de la comunidad autónoma, andaluza, de la capital de la comunidad de Sevilla, pues nace la rivalidad, pero es porque, bueno, pues todos los andaluces dependemos ahora de Sevilla y son otras rivalidades. Pero bueno, no dejan de ser rivalidades anecdóticas y de tipo, digamos, más de chiste entre los malagueños, bueno, que nos gusta decir que si eres sevillano eres granadino, pero no va más allá. Bueno, esperemos que solo además se quede en el fútbol. También otra cosa que está de rabiosa actualidad es el Palacio Miramar, que está siendo reformado para ser un hotel de 5 estrellas gran lujo, que está en Paseo Sancha. Vuelve a ser lo que fue en origen, un hotel de super lujo, que en su día se llamó el Hotel Alfonso XIII, precisamente uno de los socios capitalistas del hotel a principios del siglo XX. En su momento, cuando todavía no había llegado el desarrollo turístico de los años 60, en que todos los hoteles de Málaga se fueron a Torremolinos, pues era el único hotel de referencia importante de Málaga. Sin embargo, también luego fue, no sé si, bueno, el Palacio de Justicia, si sabemos que fue, aparte, no sé si antes de ser Palacio de Justicia, fue Correos de Málaga, que también lo llamaba el Palacio de la Tinta, porque claro, estaba todo aquello. Es otro que hay al lado. Otro que hay al el lado. Palacio de la Tinta es ahora mismo la sede de las delegaciones del Ministerio de Industria y de otros ministerios, y entonces es otro palacio importante porque es que esa zona es muy importante urbanísticamente. Luego otro edificio emblemático de la ciudad y que además se ve claramente que tiene vestigios de nuestra época árabe, es el mercado de Atarazanas. Claro, la puerta de Atarazanas, que recomiendo a todos los malagueños que cuando pasen por delante se fijen con ese arco califal que tiene tan hermoso. La Atarazana no era ni nada ni menos que donde fabricaban los barcos y los reparaban en la época musulmana, y entonces el mar llegaba hasta allí. Sí, que primero fue astillero y primero luego fue astillero mercado. Y lo del mercado es actual. Es de relativamente hace poco. Atarazana, todos los puertos de mar tienen unas atarazanas. Son, digamos, astilleros militares, astilleros de trabajo de embarcaciones. Insisto, el detalle es que el mar llegaba hasta allí y por eso estaba allí. Luego hay una palabra malagueña por excelencia que es la moraga. Y bueno, la moraga hoy en día pues se le llama los más jóvenes la conocemos cuando se hace una hoguera en la playa, pero con motivo del día de San Juan. ¿Qué es y de dónde viene la moraga? La moraga siempre fue, y así la vivimos algunos, un paseo por la playa, coger unos mejillones y buscar hacer una especie en mi época eran chapas que había muchas por la playa, una roca, las chapas, un poquito de leña debajo, un fuego y abriendo los mejillones ya tenía una moraga. Que si alguien tenía un pescadillo por allí, lo echaba también y lo hacía, era de manera inmediata tomar algún pescado, el pescador sacaba y directamente hacían un fuego allí al lado. Aquella comida de pescado que se hacía de manera inmediata. Y bueno, pues podemos hacer unas cuantas expresiones malagueñas. Por ejemplo, hay un barrio, que es el barrio de la Victoria, que es conocido por los malagueños de más raíz como el barrio del Chupa y Tira. Sí, el barrio del Chupa y Tira venía de la idea de que todo el que quería ser un poco más socialmente, pues digamos, tenía que hacerlo a costa de la imagen, ¿no? Y entonces la imagen era algo distinto de las posibilidades económicas. Dicho de otra manera,
La gente de este barrio era una gente bien, una gente que quería situarse con más abolengo frente a otros barrios, y allí pues se comía igual que en otros barrios, pues la almejita o el pescadito, solamente que se cogía la almejita con mucho estilo, se llenaba de caldito y se tiraba. Entonces no era un barrio donde se comía almeja como cualquier otro lugar, era el barrio del chupa y tira. Entonces el malagueño, el grasejo malagueño, a los de ese barrio que quería ser un poquito más elevado que otro, le decía, es que es el del barrio del chupa y tira, chupa y tira. Luego también hay una expresión malagueña bastante extraña que es hay que estar al liquindoy. Sí, cuando un malagueño le dice a otro que esté pendiente de algo, le dice, estate al liquindoy. Y parece ser que esto viene de una expresión que cierto, digamos, ingleses en una época de descarga, cuando la Málaga industrial, pues muchos capataces ingleses le decían a los malagueños que estuvieran pendientes de algo, no domino no conozco bien el inglés, pero algo como looking doing, look and doing es, estate pendiente de eso, mira eso. Al looking doing. Claro. El malagueño lo convirtió. O a lo mejor que estaba ahí intentando robar y dices, I'm looking doing. Correcto, pues de ahí viene, estate al looking doing, como estate pendiente y controlando. Está bien, y bueno, y la que a mí me hace más gracia, que yo pensaba que era por su sonido característico, pues resulta que no es así, es por qué llamamos al taladro eléctrico en Málaga guarrito. Sí, porque los primeros taladros eléctricos que vinieron a Málaga eran ingleses y era de la marca Warrington. Eso para el malagueño es muy difícil de pronunciar, y Warrington se convirtió en el guarrito, y hoy en día cuando un malagueño le pide el aparato a alguien le dice dame el guarrito, que evidentemente no puede ser de carne porque ese ya es más grande. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Antonio Navarro. Ha sido un placer, Antonio, gracias por acogernos en tu casa. Gracias a ti por hacerme revivir momentos agradables de la Málaga, que siempre tiene algo interesante. Ha sido un placer. Para conocer. Ha sido un placer y espero que los muchachos que vean este vídeo de la facultad pues hayan aprendido bastante sobre su tierra. Y que sepáis que hay mucho más todavía.